Hola amigos, hoy vengo a hablarles sobre Floyd Rose. Floyd Rose es un tema controversial, mucha gente le gusta, mucha gente odia, porque es difícil de setear, cambiar de afinación es complicado, hay gente que siente que la guitarra no la afina nunca, o está el problema de que si lo seteas de cierta manera, luego no puedes cambiar de afinación la guitarra. Luego les voy a explicar cómo hago yo para setearlo de una manera rápida. Voy a aprovechar esta guitarra que me llegó precisamente para mantenimiento de que el Floyd no mantenía la afinación. Esta guitarra tenía los resortes que tenía aquí atrás estaban muy viejos ya. Entonces, bueno, le pusimos resortes nuevos y vamos a ver qué tal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo funciona el Floyd? Básicamente él tiene un pivote aquí, que son estos dos tornillos. Y él, así como cualquier tipo de puente tipo trémolo, básicamente se va a mover a través de ese pivote. La diferencia del Floyd contra otros trémolos es que también se puede ir hacia atrás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Imagínense que este es el Floyd, las cuerdas están hacia allá, el mástil está hacia aquel lado, las cuerdas están jalando el Floyd hacia acá, es decir, en este sentido. Las cuerdas jalando, la tensión de las cuerdas jalando. Para mantener el Floyd en una posición recta perfecta, están los resortes en el lado de atrás que por el lado contrario están jalando hacia acá. Entonces la idea es que la tensión que hay de las cuerdas hacia acá y la tensión que hay de los resortes hacia acá sea exactamente igual, de manera que el puente se mantenga recto. Y que incluso si lo jalas a cualquier lado de los lados, él se va a volver a su lugar perfecto, porque la tensión es la misma. ¿Qué es lo que hace que una cuerda se desafine? Mejor aún, ¿qué es lo que hace que una cuerda tenga un pitch determinado, o un tono determinado? Son tres cosas. Una es la longitud de la cuerda. Se ve claramente, por ejemplo, en un arpa, la forma que tienen triangular de que las cuerdas más agudas son más cortas y las más graves son más largas, también se hace en un piano. En la guitarra tenemos casi que todas las cuerdas tienen la misma longitud, al menos en este tipo de guitarras, ¿no? Hay guitarras diferentes. Con una muy milimétrica diferencia tal vez se te da en el puente. Básicamente todas miden desde la cejilla hasta el puente. El otro factor que afecta la afinación es el grosor de la cuerda. Entre más gruesa la cuerda, más grave, entre más delgada, más aguda. Y luego el otro factor que afecta la afinación es la tensión. ¿Qué tanta tensión hay en la cuerda? Ahora, en la guitarra tenemos dos de esos factores, son constantes, no cambian. El grosor de la cuerda y la longitud de la cuerda. Obviamente, si cambias el calibre de la cuerda, también va a cambiar todo. Pero por ejemplo, en esta guitarra, ¿qué hace que esta guitarra en este momento se desafine? Que va a cambiar la tensión, porque la longitud es la misma y el calibre no va a cambiar mientras esté tocando, evidentemente, el calibre de la cuerda. Entonces lo que cambia es la tensión. Entonces si yo, por ejemplo, pasa que uso el Floyd, cuando me devuelvo está desafinada, es porque la tensión cambió. ¿Y por qué cambió? Porque el puente no se devolvió al lugar donde estaba originalmente. Ok, entonces ¿qué hicimos con esta guitarra? Cambié los tres resortes de aquí atrás, aún no los he probado, vamos a ver qué tal. ¿Qué pasa? Para sacar los resortes, ¿qué hice? Esta es la parte de atrás, básicamente de cualquier guitarra con trémolo va a ser muy similar, no solo con Floyd. Y esto de que le voy a dar también sirve para cualquier guitarra con trémolo, digamos una Stratocaster. Para sacar los resortes de manera fácil, afloja estos dos tornillos para bajar este gancho hacia allá. Saqué los resortes, volví a poner. Al bajar esta pieza, estoy quitándole tensión a los resortes. Al quitarle tensión a los resortes, la tensión de las cuerdas se hace mayor, por lo tanto el Floyd se viene hacia adelante, porque hay más tensión del lado de las cuerdas que del lado de los resortes. Por supuesto, la guitarra ahorita está totalmente desafinada. ¿Qué herramientas necesito para solucionar esto? Pues simplemente necesitamos un afinador, un destornillador de estrías, la llave Allen genérica para casi que todas las piezas de Floyd Rose, y alguna pieza que les ayude
a mantener el flow en un lugar. Ya yo les voy a mostrar la que yo uso. Yo uso una especie de taquito de madera que me ha servido desde hace mucho tiempo. El primer paso que vamos a hacer va a ser volver a apretar estos tornillos y lo vamos a apretar considerablemente. Ahora, a mí me gusta apretarlos más o menos de manera constante. Es decir, le doy, por ejemplo, media vuelta a esta, media vuelta a esta, media vuelta a esta, media vuelta a esta. De manera que no se doble mucho esto, que suba más o menos recto. Es como me gusta a mí. Tal vez no sea tan importante, pero es como yo lo hago. Básicamente lo que se busca es un destornillador de estrías convencional. Y bueno, un poco de este lado, un poco de este lado, y así voy a ir. De esa manera voy a subir esto bastante que el puente se me baje incluso. Ahorita, por ejemplo, está un poco alto. Lo ideal es que él esté recto, más o menos así. Y ahorita lo voy a apretar que me quede así, hundido, un poco. Vamos a hacer eso rápido y adelanto. Apreté los tornillos considerablemente y ahora se puede ver que el puente está hundido. Él debería estar más o menos así, que es recto con el tope de la guitarra. En este caso está hundido. Otra cosa que debo mencionar es la distribución de los resortes. En algunos casos es más conveniente que la parte del bloque estén los tres separados y en la parte del gancho los tres unidos, de manera que quede este recto y estos dos en diagonal. Eso solo es necesario si necesitas más tensión de los resortes. Es decir, si los resortes están muy flojos y no hay suficiente tensión, pues se pone esa distribución. En este caso los resortes están totalmente nuevos, así que creo que no va a ser necesario. Además, esta guitarra luego se le va a instalar un trémolo, ¿no?, que es un sistema para convertirlo en puente fijo, y voy a necesitar este espacio. Así que por ahora lo dejo así. Ok, el siguiente paso va a ser utilizar las piezas que les comentaba para, por aquí atrás, levantar el puente un poco, de manera que quede recto. Lo que yo uso desde hace mucho tiempo es esta piecita de madera, que es una especie de, casi que es como un, no sé, un sostenedor de puerta o algo así. Una pieza de madera cualquiera, básicamente con esta forma triangular que me ayuda a calzarlo por detrás del floor. Y bueno, por supuesto, para no maltratar la pintura, uso alguna especie de trapito, cualquier cosa que sirva como protección. Ok, yo lo hago de la siguiente manera. Básicamente voy a poner el trapito o lo que sea que tenga para protección. Esto en realidad es grandísimo, podría ser algo mucho más pequeño, pero esto lo tenía en la mano. Voy a levantar el puente, pongo mi pieza de madera. Básicamente lo que hago ahora es que calculo con mi vista que con la pieza de madera fija el puente quede recto y no lo puedo jalar hacia atrás porque tengo ese obstáculo ahí, que se ve recto el puente aquí. Ahí se ve que se hace una línea recta el puente con el cuerpo de la guitarra, y ahí, como les dije, no puedo jalar con la palanca, está obstruido por mi pieza de madera. Una vez hecho esto, el siguiente paso va a ser afinar la guitarra como afinarías cualquier guitarra. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Al haber apretado los tornillos de atrás bastante, estoy haciendo que la tensión de los resortes sea en este momento mayor que la tensión que le estoy dando a las cuerdas. De manera que no importa lo que yo afine aquí, que estoy subiendo, la tensión de los resortes va a ser mayor. Y él está intentando doblarse hacia atrás. Los resortes están intentando doblar el puente hacia atrás. Pero como tengo el obstáculo, en este caso de la pieza de madera, no lo logro. Algo que podría pasar si no lo hubiese apretado suficiente es que haciendo esto, obviamente le estoy dando más tensión a las cuerdas
Podría llegar a pasar que si no le di suficiente tensión a los resortes, al apretar las cuerdas, el puente se mueve un poquito, se me caería la pieza. Si eso pasa, significa que atrás tengo que apretar más las tornillas. Y repetir. Otra cosa que también se puede aprovechar en este momento es si los fine tuners, los afinadores del puente aquí atrás, están muy pegados o muy separados de su final, puedes ubicarlos más o menos en el centro y volver a afinar en la clavidad normal. Ok, ya tengo mi guitarra afinada en estándar, usando todavía el obstáculo puesto. En el momento en que le quite el obstáculo, como apreté tanto los tornillos de aquí atrás, el puente va a volver a caer y se va a volver a desafinar la guitarra y oh, la catástrofe. Pero todo es parte del plan. El siguiente paso va a ser cerrar los locks. Cierro aquí. Entonces, ¿qué pasa? Ya yo sé que el puente en esa ubicación donde está, con la tensión que existe en este momento en las cuerdas, está afinada la guitarra. ¿Qué significa eso? Digamos que el puente está aquí ahorita, dentro de su rango de movimiento, él está aquí. Y ahí la guitarra está afinada. Si el puente se queda por aquí, va a estar desafinado. Si se pone aquí, va a estar desafinado. Donde sea que se ponga, que no sea exactamente ahí, va a estar desafinado. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Pues hacer que el puente se ubique de nuevo ahí, una vez que le quite el obstáculo. El siguiente paso sería quitar el obstáculo, que básicamente es bajar la palanca, sacarlo. Y ahora, como le he apretado tantos tornillos atrás, el puente va a haber bajado. Es decir, los resortes tienen más tensión que las cuerdas en este momento. Viéndolo así a ojo por ciento, me doy cuenta que no fue tanto. En realidad, no es tanta la más tensión que tienen los resortes en este momento. Quedó casi recto, está apenas un poco hundido. Sin embargo, a pesar de que es tan poquito, que casi ni se ve, la guitarra va a estar desafinada. Estoy viendo el afinador y lo que es mi ahorita dice fa. Esto casi la sostenido. La guitarra básicamente está desafinada. Desastre. ¿Qué pasa? Lo que les dije. El puente en este momento está un poco hacia abajo. Los resortes tienen más tensión que las cuerdas. Ahora, ¿cómo hago para devolver el puente a su lugar original, donde ya yo sé que la guitarra va a estar afinada? Es decir, lo que el puente toque ese lugar, la guitarra está afinada. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Muy fácil. Destornillador, los tornillos de esta pieza. Ahora voy a sacarlos muy poco a poco, uno cada uno, usando el afinador mientras los voy sacando, para afinar la guitarra usando esos dos tornillos. ¿Cómo? Pues nada, veo por ejemplo mi sexta cuerda es un fa, en este caso es casi fa, debería ser mi. Voy a ir sacando los tornillos, de nuevo, con cambios muy ligeros, y voy a ir viendo cómo va a ir bajando ese fa a un mi en mi afinador. También lo puedo hacer con cualquier cuerda, no tiene que ser de jurez. Por ejemplo el re, cualquiera. Básicamente va a llegar un momento donde sacando los tornillos, que va a ir bajando la tensión de los resortes, el puente va a volver al lugar perfecto donde lo había seteado, donde había afinado la guitarra. Puede que una que otra cuerda se haya desafinado un poquito, pero para eso están los fine tuners. En este caso se fue un poquito el sol. Ya estoy básicamente ahí. Les muestro en mi afinador. Por ejemplo, el re está casi perfecto, pero ya cuando está tan casi perfecto, todas las notas que están casi perfectas o perfectas, pues ya lo que hago es terminar esas micro cosas con estos afinadores de aquí.
ver si los resortes me gustan o no. Va a ser abusar de él un poco. Y ver cómo está. Y el puente quedó bastante recto, que es lo que quería originalmente. Que esta línea, digamos la parte de abajo de esta placa de metal, quede a ras del cuerpo de la guitarra. Una vez eso está ahí, la teoría dice que pueden abusar de la palanca. Para resumir, pocos pasos. Número 1, aflojo los locks. Número 2, aprieto los tornillos de atrás bastante. Número 3, pongo el obstáculo de manera que el puente quede donde lo quiero, que es al ras de la madera de la guitarra, justo derechito. Siguiente paso, afino de manera convencional. Siguiente paso, tranco los candados. Siguiente paso, con el afinador voy a afinar la guitarra usando los tornillos de atrás, aflojando de poquito en poquito cada uno, hasta que el afinador me muestre las cuerdas afinadas. Puede que haya una un poquito hacia un lado o hacia otro. Si es una sola cuerda, pues ya está listo. Rematan la afinación con los fine tuners. Y eso es todo. Si aún la guitarra se desafina después de esto, al usar la palanca, algo está pasando, que el puente no se está devolviendo a su lugar original. Hay Floyd Roses de diferentes calidades y diferentes diseños, y algunos son mejores que otros. En el caso de esta guitarra, el problema que tenía era los resortes estaban muy viejos. Estos nuevos, aparentemente, la tendré que probar mejor, pero así a simple vista pareciera que funciona bien. Si tienes alguna pregunta, pon en los comentarios aquí abajo, que responderé lo más rápido posible, o si sientes que se me pasó algo por alto, o si tienes cualquier tipo de duda. También, si tú lo haces de otra manera y sientes que es incluso mejor que la mía, también pónmelo en los comentarios, que en realidad me gustaría también, constantemente estoy aprendiendo. Gracias por acompañarme, que tengan un feliz día, bye bye.